Muy bien, chicos. Vamos a trabajar el día de hoy con dos conceptos clave para sus proyectos. Ayudar ahí. Listo. A ver, hay dos cuestiones que tienen que sí o sí tener tu proyecto en la parte de la documentación. Incluso es definir esto que van a ver el día de hoy. Podrán incluso con esto definir su alcance. ¿Ya? Porque recuerden que el tiempo es limitado. Y uno dice, bueno, todos los proyectos proponen hacer muchas cosas, muchas funcionalidades, ¿ya? Pero la cuestión es que llegue el momento de la presentación y alguna funcionalidad, no sé, se buguea o algún problema técnico ocurre, ¿ok? Por eso digo que hay que limitar ciertos procesos que va a hacer cada una de sus aplicaciones, ¿ok? Ahora, de eso se trata la tecnología, de que tú dejes un concepto establecido y que lo vayas trabajando conforme al tiempo. Por ejemplo, ahora ustedes están viendo recién bases de datos, porque recién están viendo programación de estado de objetos o programación, digamos así, funcional, en donde están viendo cómo es la unión entre programación y una base de datos. Ya en bases de datos 2 ya van a ver un poco de normalizaciones y cuestiones con respecto a gestores de bases de datos en donde ya esto evoluciona. Incluso este proyecto, de eso se trata, de que sea escalable como el tiempo. Por ahora tienen que tener bien definidos cuáles son las personas que van a utilizar tu sistema. Y ahí estoy incluyendo a ustedes como desarrolladores, al cliente como el comprador de tu sistema, al administrador de la empresa que compró tu sistema, al usuario que va a utilizar y así un montón de personas que van a ir a la par de tu proyecto. ¿Ok? Uno puede definir pues, el sistema y decir, ok, todo esto va a tener, muy bien, puede tenerlo, pero la cuestión es que si van a hacerlo, hay que hacerlo como que con funcionalidades restringidas, pero tiene que estar bien hecho. Con esto me van a entender a qué me refiero. La primera cosa, modelos de caso de uso, o UML. Esto se acompaña bastante con proyectos de software en general. ¿Sí? Para todos se aplica esto. En donde intervienen las personas también catalogadas actores. Y allí defines exactamente quién va a utilizar tu sistema. Vamos a ir viendo un poco de teoría y luego van a ver de qué trata el final y cómo lo van a aplicar a sus proyectos. Un caso de uso representa una unidad funcional coherente de un sistema, subsistema o clase. En un caso de uso, uno o más actores interaccionan con el sistema que realiza algunas acciones. Elementos de un modelo de caso de uso, pues están tres. Actores, casos de uso y las relaciones. Pongamos énfasis con donde dice sistema, subsistema o clase. Ustedes ya saben qué es una clase. ¿Qué es una clase? A ver, les pregunto. ¿A qué se refiere una clase? Eh, Funcionalidad que le queramos dar algo. Por ahí va la idea. ¿Qué es una clase? A ver, ¿recuerdan los elementos de la programación orientada a objetos? En donde hablábamos acerca de que habían métodos, de que habían atributos, de que habían objetos, ¿ya? De que habían clases. ¿Y qué eran las clases? ¿Qué englobaba una clase? En este caso yo puedo hacer referencia a una clase como como que dice, el elemento general, ¿ya? De un objeto. Por ejemplo, clase animal. La clase animal viene y se desglosa por los tipos de animales que existen. Y cada tipo de animal que viene a ser, viene a ser en este caso elementos de la clase principal, animal como tal. Por ejemplo, si hablo de vehículos, pues ahí ingresa autos, o mejor dicho, si digo transportes, ingresan los que son los autos, los vehículos, ingresan lo que son bicicletas, aviones, que se entienda un poco el concepto, ¿ya? El subsistema ya viene a ser pues las partecitas
que conforman el sistema, como por ejemplo el inicio de sesión, ¿ya? El generador de PDF que tienen por ahí algunos, los KPIs, los indicadores de logística que algunos también los tienen, las barras estadísticas que están allí. Todas esas pequeñas funcionalidades son subsistemas, ¿ya? En este caso, el sistema ya general. Si se van a hacer un courier, pues el courier va a tener diferentes desgloses, subsistemas que vienen a ser función y las funcionalidades, y las clases pues vienen a ser lo que conforman esos subsistemas. ¿Sí se entiende un poco el concepto de a lo que voy con esto? En resumen, un caso de uso, yo tengo que saber definir las acciones que van a haber dentro de mi sistema. Por ejemplo, aquí tengo la acción alquilar un artículo. En alquilar un artículo yo defino una serie de acciones. Una acción, por ejemplo, si el cliente indica los artículos que desea alquilar. Una segunda acción dice el cajero registra los artículos. Una tercera acción registra los artículos alquilados. Esto va a decir por qué está de este lado, que está acá. Cuarto, calcular y mostrar el precio. Quinto, el cliente paga. Sexto, autorizar y registrar el pago. Yo podría agregar más funcionalidades, más acciones al alquilar un artículo. Pero me quedo con esto, para el ejemplo nada más. ¿Sí? Entonces, ahí yo ya voy más o menos abriendo mi idea. ¿Cómo yo podría agregar la funcionalidad, por ejemplo? Primero, para que el cliente indique cuáles artículos desea alquilar. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Un carrito de compras podría ser. Porque tú vas agregando y se va agregando dentro de un carrito. El cajero registra los artículos. Otra funcionalidad. El sistema como tal, el cajero hablando de la persona pues que va a recibir la plata o va a recibir, va a hacer la transacción. Bueno, registrar artículos, calcular, autorizar, cliente paga. Bueno, son diferentes acciones que me permiten alquilar un artículo. Estas acciones, si bien están organizadas de esa forma, es porque de un lado tengo que agregar las responsabilidades de los actores y por otro las responsabilidades del sistema como tal. ¿Sí? Entonces, en sí, el sistema tiene que tener sus acciones listas para ser utilizadas por los actores. Una cosa depende de la otra. E incluso si se dan cuenta que la acción 2 tiene algún tipo de relación con la acción 3, por eso es que está como que unido. ¿Ya? Son diferentes, no es lo mismo, por si acaso. Tienen relación nada más. ¿Ya? Por ejemplo, acá el 5 está con el 6. ¿Ya? El 4 queda nomás ahí. Ya vas a ver cómo se conecta con algún actor dentro de todo el sistema. ¿Ya? Pero por el momento la idea es definir qué acciones vas a tener para esa función. ¿Sí? Esto nada más es en papel, por favor. ¿Ya? Esto es en papel. Esto no va a incluir en sí tu documentación. Esto solo es como que el primer paso. Por ejemplo, cuando les decimos, cuando se dice, cuando se va a hacer un software o un programa, dices, primero necesito analizar los requerimientos del cliente. Entonces ahí viene el cliente y te dice un pocotón de cosas. ¿Ya? Hasta incluso quieres que el sistema vuele por poco. Ahí es donde el cliente se vuelve creativo con todas las ideas que quiere. Y uno como profesional de acá, pues tiene que tratar de solventar cualquier cuestión que el cliente requiere. Como por ejemplo, hace un tiempo, trabajando en un sistema parecido a este de ayuda psicológica, ¿ya? La profesora en este caso decía, pero quiero hacer tal función, quiero hacer esta función y da un montón de cuestiones. Y al final me dice, ¿puedo hacerlo en esta semana? No, y para colmo me dice, profe, pero no será solo copy-paste. O sea, es un poco molestoso esto porque cada una funcionalidad tiene acciones diferentes, donde tienes que incluir atributos diferentes, métodos diferentes. Entonces,
Ahí viene un poco el alcance y los tiempos que ustedes pueden definir para cada una acción, para hacer cada acción. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy me voy a dedicar a hacer el carrito de compras. ¿Ya? Mañana voy a hacer el registro de artículos y que los artículos queden con ese estado, como algunos proyectos que ustedes tienen, que tienen esos estados de courier, creo que era, que tenía los estados. Pero bueno, por el momento tenemos entonces del lado izquierdo responsabilidades de los actores y por el lado derecho las responsabilidades del sistema. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Tal vez. Según cuál sea el nivel de detalle, resumidos o de alto nivel, durante la fase de inicio la mayor parte de los casos de uso deben tener esa forma. Extenso, durante la fase de elaboración los casos de usos deben escribirse de la forma, bueno, del cuadradito. Más adelante vamos acá. Actores de los casos de uso. Un actor podría ser cualquier cosa que se comunica, interacciona con el sistema y que es externo a él. Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería un actor externo al sistema? ¿Ah? Un trabajador. ¿Cómo puede un trabajador ser externo al sistema? Si el trabajador va a ocupar el sistema. ¿Cuál sería un actor externo? A ver, ¿ustedes creen que ustedes... ¿Mande? No. Hablo de actores como personas. ¿Ah? No. Ustedes como desarrolladores ¿cómo es? Los contratan para hacer el programa y quizás para darle alguna especie de mantenimiento, pero hasta ahí llegó su rol. Es decir, ustedes no interactúan con información sensible de la empresa. Entonces ustedes vienen a ser actores externos, porque lo único que le hacen al sistema es actualizarlo, más no interactuar o usarlo como tal para su conveniencia. No sé si me hago entender. No sé si me captan la idea. ¿Ya? Los actores no necesariamente coinciden con los usuarios. Un usuario puede interpretar distintos roles correspondientes a distintos actores. ¿Ya? Es decir, ahí en el usuario que ustedes dicen, el usuario puede tener diferentes roles, es verdad. El mismo usuario puede ser administrador, el mismo usuario puede ser el cliente, el mismo usuario puede ser, no sé, el consultor público. ¿Ya? Los actores representan papeles, roles, que interpretan personas, periféricos u otros sistemas cuando el sistema está en uso. ¿Ya? Estamos hablando de que también algún aparato o alguna especie ¿cómo sería? Bueno, algún clase de objeto como tal pueda también interactuar con el sistema. La red, no sé, alguna nube o algún otro sistema incluso. Un actor podría desempeñar distintos papeles dependiendo del caso de uso en que participe. Y un actor representa un conjunto coherente de papeles que los usuarios de una entidad, sistema, subsistema, clase, pueden desempeñar al interaccionar con la misma. Esos son los actores. En este caso, van a ser ustedes. Bueno, pasemos directamente al ejemplo para que no se me aburran tanto. Ah, ya, antes de. Ustedes para poder resolver los casos de uso tienen que ser autocríticos con su propio sistema. En constante desarrollo, tienen que cuestionarse, tienen que crear preguntas. Y esas preguntas la van a dar respuesta con cada una de las acciones que le van a dar al sistema como tal. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuáles preguntas podrían ser? ¿Cuáles de las principales funciones o tareas realizadas por el actor? ¿Cuáles son las principales funciones o tareas realizadas por el actor? ¿Qué información del sistema adquiere, produce o transforma el actor? ¿Deberá el actor informar el sistema de los cambios producidos en el entorno?
¿Qué información del sistema desea el actor? ¿Debe informarse el actor de algún cambio inesperado? ¿Ok? Entonces, basándonos en preguntas constantes, pues yo tengo que crear, en este caso, estas respuestas. Vamos acá. Bien. Los elementos del caso de uso, pues son tres nada más. Aquí tenemos, en este caso, era, perdón un ratito, déjenme para no equivocarme. Listo, déjenme anotarlo por acá. Listo, a ver, aquí tenemos un ejemplo de caso de uso en lo que ustedes van a terminar haciendo para su proyecto. Este es un sistema de información en donde tenemos diferentes actores. Está el agente del sistema, cajero encargado, cliente y administrador. Cada uno de esos roles, tengan en cuenta que se presta interpretaciones de su sistema, ¿ok? Dependiendo a las acciones que en este caso se vaya a realizar, se vaya haciendo. Y además, hablamos del sistema, o mejor dicho, del caso de uso, como el sistema que vamos a utilizar tanto las personas a quienes van a vender el producto y los usuarios de esas personas. ¿Okay? En este caso, no se los conoce como usuarios, lo tienen como cliente. El cliente de la empresa que tiene este sistema de información. En donde dice el cliente tiene o hace, o puede hacer, consultar artículos, pagar recargos, alquilar artículos o una gestión de socios. Haciendo referencia a gestión de socios que puede ser, por ejemplo, una membresía. Tratando no sé, utilizar algún tipo de nivel de suscripción. A eso se refiere con gestión de socios. Basándose en esta funcionalidad, ¿ya? Viene la relación a quién llega esa función. Si el cliente decide consultar artículos, esa consulta de artículos la va a dar en este caso el paquete. ¿Sí? Se acerca la persona a la empresa, me invento. Le pregunta a la persona qué tipo de artículos tiene, y en este caso el cajero le responde. Y entonces ahí viene a atender la relación. ¿Sí me hago entender o no? De la idea. Siguiente función, pagar recargo. Si es que por algún motivo, no sé, le tocó pagar algo, entonces la interacción es entre el cliente, la función y el cajero. Pero miren que en esta función aparece un tercer actor que viene a ser el agente del sistema. Ahora, este agente del sistema puede ser una persona o puede ser alguna especie de agente diseñado, un bot en su propio sistema, que puede ser, por ejemplo, la pasarela de pago o el intermediario que va a tomar ese pago y lo va a hacer, lo va a hacer verídico. ¿Sí? Entonces, en esta función, o mejor dicho, pocas palabras, en una función pueden aparecer diferentes actores. Alquilar artículos, miren que el cliente interactúa, el alquiler de artículos, con el cajero también y también con el agente del sistema. Teniendo en cuenta que ese agente del sistema es un bot, el que recibe el pedido y pues el cajero también está como que en constante relación.
Eso. La cuestión aquí es tratar de analizar sus sistemas conforme a las funcionalidades que les van a dar. En base a estas funciones, vienen a hacer acciones, definen qué actores van a interactuar con cada una de ellos. Por ejemplo, aquí está la función de iniciar sesión. La función de iniciar sesión, ¿ya? No está para el cliente, porque estamos hablando de un sistema, no sé, de un sistema sin logueo, no sé qué, sin logueo, claro, ¿ya? Que es propia de una empresa, nada más. Es decir, el que la termina administrando, digámoslo así, de forma indirecta, viene a ser la persona que está a cargo de la tienda como tal. Entonces, en este caso, el logueo solo es para las personas que están en la empresa. En este caso, para el cajero, para el encargado de alguna sucursal y el administrador como tal, más no del cliente. ¿Se dan cuenta? Entonces, allí yo ya puedo establecer ciertas restricciones de acceso al sistema que voy a instalar. Beneficios de hacer bien hecho, ¿ya? Beneficios de implementar eso, que es una manera de explicar, ¿ya? De sustentar tu idea de sistema, tu proyecto, para que en este caso las personas te entiendan de qué es lo que quieres hacer, ¿ya? Y pues, ¿y cómo lo vas a hacer? Porque ahí te van a preguntar, ¿y tú cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer la consulta de artículos, por ejemplo? ¿Qué vas a hacer? O sea, que le explicas, no sé, que vas a hacer alguna especie, qué sé yo, de ventana, la cual me va a mostrar todos los artículos, etcétera, etcétera. Hablando de otro. Entonces, esto es lo que vamos a hacer para la próxima clase con respecto a... E incluso tengan en cuenta de que esto también les ayuda a ustedes para tener ciertas restricciones de todo lo que van a hacer. ¿Sí? Tengan los tiempos. Conforme a eso, pues, podemos seguir resolviendo. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Es parte de la documentación, así que sí o sí tiene que hacer. Recuerden, los actores se prestan a interpretarse dependiendo pues de cada producto que vayan a hacer. ¿Sí? Se presta para interpretaciones. Bien, eso por un lado. Este es otro ejemplo de caso de uso que puede ser un poco más informal, digámoslo así, pero también es exacto con respecto a lo de la idea de un diagrama UML. ¿Ya? Fíjense que esta diferencia del anterior, el cliente está del lado izquierdo, no está del lado derecho. ¿Ya? Entonces ahí, pues, hay que definir qué es lo que está pasando. Aquí dice, mire, el cliente, dicen venta de material telefónico. El cliente, ¿ya? Puede comprobar su estado de cuenta, puede hacer un pedido y puede definir un límite de crédito, pero no puede procesar un pedido. ¿Ya? El vendedor puede comprobar un estado de cuenta del cliente y puede hacer el pedido del cliente, pero hasta ahí nomás. El administrativo puede procesar un pedido, ¿ya? Y el supervisor puede definir el límite de crédito. Cada actor, como les comentaba, se presta para un plano interpretativo diferente. Bien, eso por un lado. ¿Alguna pregunta que tengan? Ah, no te escucho, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? O sea, es lindo que llevar a
Es que ahí vuelta lo vas a saturar de proceso. A ver, ¿cómo sería? Que por eso tienes que enlistar. Y una vez que enlistes todo lo que quieres que el sistema haga, ahí puedes darte cuenta de que quizás tal proceso mejor se lo maneja de otra forma. Por ejemplo, si yo digo, hablando de pagos, tú no vas a hacer el sistema que vaya a tomar los datos de la tarjeta de la persona, que es un dato sensible, ¿ya? Ahí ya te tocaría implementar seguridades, ya te tocaría implementar más cosas que en este caso, pues, sería como que tratar de hacer algo que no está bien, no es correcto. Por eso es que ahí se necesita de algún agente externo o alguna, no sé, algún otro microsistema o microservicio que me permita en este caso la transacción, como lo que hacen las casas de apuestas. Por ejemplo, Equabet no hace ninguna transacción. Equabet utiliza otra empresa que hasta cierto tiempo creo que era Payphone, creo que si mal no recuerdo, ¿ya? Payphone, y ella es la que se encarga de hacer todo el proceso y obviamente Equabet paga por ese servicio. Pero ahí aparece otro actor, mira, ¿ves? Entonces el sistema como tal no termina haciendo todo el proceso. Listo, y la segunda cosa que van a hacer con su proyecto, para la documentación también, bien hecha. Esto de aquí, van a trabajar en base a, a una arquitectura, ¿ya? Este caso es un ejemplo, ¿ya? De una ¿cómo sería? Arquitectura modelo vista controlador, o tres capas, en donde está nada más la parte visual, ¿ya? El intermediario, que en este caso pueden ser APIs, podría decirlo, muchos servicios, y la base de datos, la que permite la interacción. ¿Sí? Tres elementos que de cierta forma tienen que estar estipulados para su proyecto. Entonces ahí también podemos pasarnos un poco con respecto a las restricciones que vayamos a hacer con respecto a nuestro sistema. Ahora, repito lo que dije hace un momento. A ver, Moisés, creo que vale. Bueno, a ver, repito lo que decía hace un momento. Tratemos de manejar una base de datos solo para guardar registros o guardar información básica, ¿ya? Pero tampoco nos pongamos en el plano de que no ese dato solo va a guardar nombre, apellido, cédula y ya está. No, también tratemos de meterle un poco de complejidad. Ojo, no estoy hablando de seguridad. Estoy hablando en este caso, por ejemplo, en el sistema que van a trabajar acá de la ayuda de las emociones. ¿Qué va a guardar la base de datos? Va a guardar registros, qué sé yo, del usuario, que son importantes para saber los niños qué respuesta tienen. En este caso, pues va a guardar nada más la pregunta, la respuesta y punto. El MVP que tiene por allá, con el que va a trabajar con este sistema de rastreo de logística, pues lo único que va a guardar es
Bueno, lo que vieron en la presentación. Los productos más rentables conforme al tiempo. Artículos científicos, por allá pueden tener una pequeña, ¿cómo sería? Un pequeño repositorio de ciertos PDFs, que lo único que va a hacer acá el club es consultar esos PDFs, traerlos y mostrarlos. ¿Sí? Y tratar de clasificarlos por autor y toda la situación. El e-commerce va a tener los productos como tal. Y si son los productos y quizás el carrito de compras al final, el informe que está impreso en PDF. La cosa aquí es hacerlo bien y de la forma documentada correcta. En dos, estimulan qué tecnologías vamos a utilizar, qué base de datos, que en este caso mi tecnología frontend, mi tecnología backend, la que voy a manejar en este caso mi proyecto. Preguntas. Son dos cosas que me van a tener que presentar para la siguiente clase. ¿Ya? Bien. Ya verán. Les voy a dar una buena noticia. Esto de aquí me lo van a presentar para el próximo martes. Ya, el jueves voy a estar ausente y que no va a haber, no voy a tener clase con ustedes este jueves. Aquí nos veríamos el martes. ¿Ya? Ese es el único detalle, pero vamos a ver cómo van esos avances. ¿Ya? Bien, eso es todo para el día de hoy, chicos. Gracias. Nos vemos.